Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Este es el programa de Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde San Juan, Zacatepeques. Antes de seguir, vamos a elevar nuestra oración a Dios y los invito para que ustedes también tengan un momento de oración. Oremos. Señor nuestro Padre Celestial, muchas gracias por la bendición de estar en este canal ante el auditorio, Señor, para que juntos nos edifiquemos en la lectura y meditación de tu palabra en esta oportunidad. Muchas gracias. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti para alimentar nuestras almas. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Decía, la semana pasada, nuestros hermanos pastores meditaban el tema de la importancia de la reconciliación. El día de hoy, nuestra lectura está en San Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30, que dice de la siguiente manera: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, para que te sea mejor perder uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Tenemos la segunda antítesis en estos versículos del 27 al 28. Cristo procede del sexto al séptimo mandamiento, que dice, no cometerás adulterio, según Éxodo 20, 14 y Deuteronomio 5, 18, hasta donde alcanza este mandamiento. Refleja, por supuesto, la mente de Dios. Cristo en absoluto pone en tela de juicio su acierto, pero nuevamente tomado al pie de la letra, no llega lo suficientemente lejos, es decir, perfectamente posible no haber quebrantado nunca la letra del séptimo mandamiento y sin embargo ser culpable de haber vulnerado su espíritu. Muchos suponían que guardaban esta porción de la ley de Dios si no cometían adulterio en su forma más grosera. El Señor Jesús enseña que es posible violarla por medio de nuestros pensamientos y en nuestros corazones, aun cuando nuestra conducta sea moral y correcta. Pero Dios, una mera mirada puede ser un pecado. Digo, para Dios, una mera mirada puede ser un pecado. Como en el caso del homicidio, así ocurría en cuanto al adulterio. Los rabinos denunciaban
el acto externo sin hacer justicia a las dimensiones de inmundicia que hay detrás de él. Además, ni siquiera incluían dentro del adulterio. Para ellos el adulterio consistía no tanto en la infidelidad a la propia esposa como en el rapto de la esposa del prójimo. Es decir, su lectura de la ley era escandalosamente machista. Para ellos, la ofensa denunciada no tenía que ver con la deslealtad a la esposa, sino con ultrajar los derechos del hermano del israelita engañado. Por tanto, las relaciones sexuales de un hombre casado con una mujer soltera no eran consideradas adúlteras, porque no había ningún marido ofendido en medio. Tampoco incluían dentro de esta prohibición las relaciones con la esposa de un gentil, por considerar que la ley solo prohibía el adulterio con la mujer del prójimo, es decir, de otro judío. Claramente para ellos el adulterio atentaba contra el matrimonio del hombre engañado, no contra el del hombre adúltero. En todo minimizaban los derechos de la esposa ofendida. El mandamiento solo servía para proteger sus propios intereses de hombres casados. Estaban muy lejos de atender el ejemplo bíblico de David y Betsabé, caso de adulterio con la esposa de un gentil, pues Urías era hitita, y de reflexionar sobre las palabras de Job, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? ¿Y cuál es la porción de Dios desde arriba, o la heredad del Todopoderoso de las alturas? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Decía Job en su capítulo 31 y versículos 1 al 4. Podían ser severos con aquellos que practicaban el adulterio, como en el caso de la mujer adúltera, según Juan 8, 1 al 11, sin darse cuenta de que el mismo mal estaba también en ellos. En realidad, el solo estudio del 10º mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo, leemos en Éxodo 20, 17, Deuteronomio 5, 21, tendría que haber bastado para hacerles comprender que su interpretación era excesivamente superficial. No pensemos que nuestra generación es mejor que la del fariseo. Al menos ellos desaprobaban el adulterio. En nuestros días muchos ni siquiera hacen esto. En nuestros días se cambian las etiquetas. El crimen del adulterio es llamado romance, idilio. Ya sabemos cómo ven el adulterio no pocos psicólogos y consejeros, pero ¿cómo lo ve Dios? Para Jesús es la violación del más sagrado pacto. Para Dios es el más vil atentado que contra la felicidad y contra el hogar se comete. Sin embargo,
en el versículo 28 va un poco más lejos, resuena otra vez su regio, pero yo os digo, pues habla con autoridad mesiánica el Señor Jesús. Enseña que el adulterio es pecado desde el momento de su concepción en el corazón, no solo desde el momento de su realización física. Todo el que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Un buen comentario sobre este versículo es el que encontramos en el propio Jesús en San Juan 5:19. Del corazón provienen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones. El acto del adulterio es el fruto de los pensamientos y deseos ilícitos alimentados por la contemplación codiciosa del objeto deseado. El sentido primario de la mujer es mujer casada, aunque no debemos limitar el sentido de las palabras de Jesús solo a la mirada lujuriosa de un hombre casado hacia la esposa de otro. Esto sería caer en el mismo tipo de reduccionismo practicado por los fariseos. Sin embargo, debemos comprender que esta es la situación concreta que Jesús tiene en mente aquí. Para decir que Jesús sigue la norma bíblica de practicar las cosas desde el punto de vista masculino, dando por sentado que sus oyentes femeninas sabrán hacer la necesaria adaptación y aplicación al principio a su caso. Desafortunadamente, los varones no tienen el monopolio de la infidelidad matrimonial. La persona a la que Cristo tiene en mente no es el hombre que contempla a una mujer y aprecia su belleza, sino aquel que la mira con el fin expreso de codiciarla, es decir, de poseerla, aunque sea solamente en su imaginación, y utilizarla para su propio placer. Esta es la fuerza de la preposición traducida como para codiciarla. La misma preposición se emplea en el capítulo 6 y versículo 1 de San Mateo, donde nuevamente expresa intencionalidad. Lo que Cristo condena no es el mirar, sino el mirar para codiciarla. No es una contemplación inocente ni una apreciación estética lo que Cristo denuncia, sino la conversión del ser humano en un objeto sexual o el morbo de utilizarlo para despertar pensamientos lujuriosos y deseos eróticos. Es convertir a alguien creado a la imagen de Dios en una fuente de pornografía imaginaria. Quizás valga la pena puntualizar que, por supuesto, Cristo no está diciendo que si ya has mirado a una mujer con lujuria, da igual cometer con ella también el acto de adulterio, puesto que de todas maneras has quebrantado el séptimo mandamiento. El hecho de que las dos cosas sean pecaminosas no significa que sean iguales. Solo hemos de considerar sus consecuencias, muy diferentes
para comprender que no es así. Además, es mucho más fácil arrepentirnos y restaurar nuestra relación con el Señor cuando el pecado está aún en la fase de incubación interiormente, que cuando estamos involucrados en una relación apasionada con la otra persona. Qué delicadeza tratar estos versículos, mis hermanos. Deseamos con todo nuestro corazón que Dios nos ayude para mantener nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Continúa con nosotros para el estudio las implicaciones prácticas con el pastor Bernabé. Es muy importante lo que estos versículos nos enseñan y nos aclaran, y también impactante lo que nos dicen, ¿verdad?, de que hoy por hoy nosotros cómo debemos de entender estos versos. Y es un placer poder continuar con la enseñanza, y en los versículos 29 y 30 nos hablan de las implicaciones prácticas. Le hago un pequeño recordatorio de lo que dice estos versos. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo, nuevamente menciona esta parte, que vaya al infierno. Hoy por hoy vivimos en un mundo lleno de imágenes eróticas. Vemos documentales en televisión, en los medios de comunicación, en los medios publicitarios, expresan esta manipulación hacia nuestros deseos sexuales. Todo esto es con el fin del marketing, de promocionarse. Es una atracción que hay. Hoy vemos en el periódico que existe esto todavía, definitivamente. Y nosotros encontramos incluso en las primeras páginas este tipo de imágenes. O aún yendo por la calle, el erotismo nos salta a la vista de ciertos anuncios comerciales o en la forma de vestir de ciertas personas. Estas imágenes entran en nosotros por nuestros ojos y una vez dentro de nosotros son difíciles de olvidar o de eliminar. Todo esto se convierte luego en una ocasión para caer o vienen a ser una piedra de tropiezo, porque eso despierta en nosotros, despierta nuestro líbido y alimenta en el deseo ilícito. En realidad, el mal no está en el ojo, sino en lo que aquello que el ojo ve. Tampoco está en la mano, sino en lo que ésta hace. O mejor dicho, el mal está en nuestro propio corazón. El enemigo definitivamente se aprovecha de todo lo que vemos y provoca esto en nosotros, un deseo, un pensamiento, una fantasía, y que luego dan lugar a malas acciones o a malas prácticas. E incluso entre los rabinos, el ojo era tenido por el medio por el cual la tentación entraba en el hombre, mientras la mano, como lo vemos en el verso 30, era el medio con el cual el pecado se llevaba a cabo. En otras palabras, el ojo es el símbolo de la tentación acariciada y la mano el símbolo del pecado cometido. Podemos ver a la luz de las palabras de las Escrituras que nos enseña el cuidado que debemos de tener, pero específicamente estos versos no deben de ser interpretados como una invitación a la mutilación corporal. Yo creo que eso es algo que hay que aclarar muy fuertemente, sino se trata más bien de una exageración intencionada por parte de Jesús para comunicar el principio general de que es necesario sacrificar ciertas cosas y de estas cosas antes de que éstas se conviertan en un motivo de tropiezo. Sin duda esto es muy claro, pero podría tergiversarse o cambiar el sentido o estas palabras, ¿verdad?, que se está llamando a una mutilación. Es obvio que Cristo no piensa que las impurezas sexuales se pueden solucionar solo sacando el ojo derecho, porque podríamos seguir pecando con el izquierdo. Además, esto también se repite en las enseñanzas
en otras ocasiones y en este contexto. Lo vemos en el capítulo 18, versos 6 al 9 de este mismo evangelio. También lo vemos en Marcos, capítulo 9, versos 46 al 48. Y está claro que lo que hay que arrojar de nosotros es la ocasión de caer, de la cual el ojo o la mano solo son instrumentos, que es decir, lo que los discípulos tienen que repudiar es el contacto con las cosas que podrían parecer legítimas, pero que en realidad provocan en ellos lujuria. Hay que actuar de forma drástica para liberarse de todo aquello que en el curso natural de los acontecimientos te tentarán a pecar. Sin ninguna vacilación hay que quemar el libro obsceno, destruir el cuadro escandaloso, condenar la película destructora del alma, cortar el lazo social muy íntimo pero siniestro y descartar los hábitos perniciosos. Es decir, que nosotros tomemos esa acción, que tomemos esa preocupación por separarnos de todo aquello y que lo debemos de hacer de manera inmediata. Debemos de recordar que las palabras de Cristo son literalmente ciertas. ¿Quién puede dudar de que sea preferible ser ciego y entrar en el reino eterno y hacer vidente y quedar excluido? Puestos a elegir entre la pérdida de un miembro en esta vida y la pérdida del alma en la venidera, definitivamente yo creo que elegiríamos esto, ¿verdad? Es preferible estar en el reino de los cielos para usted y para mí, que conocemos de Cristo, que hemos visto sus maravillas, que por una causa de estas, de distracción, hoy por hoy hablando sobre el tema del adulterio, vaya a provocar que nosotros perdamos esa promesa de la salvación eterna. Seríamos necios nosotros si optamos por la integridad física antes de optar por la integridad espiritual. Por eso Cristo lo repite en dos ocasiones en estas frases: échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Lo repite en dos ocasiones, en el verso 29 y en el verso 30. Esto nos hace prestarle atención cuál es el fin de todo aquello que provoca el pecado en nosotros, de todo aquello que te desvía, de todo aquello que puede llegar a este punto del adulterio. Jesús acá está haciendo la aclaración de que no le permitamos o que no abramos esa puerta, de que no nos creamos autosuficientes, como en muchos de nuestros hermanos que lamentablemente han llegado a este punto, de que creen que pueden controlar con sus propias fuerzas este aspecto. Y como nuevamente lo retomamos, es más o tendría que ser mejor o es mejor que se pierda un miembro que todo tu cuerpo acabe en el infierno. El pecado, a los ojos de Dios, el pecado es una mutilación tan terrible de nuestra dignidad humana que de una manera la mutilación física es cosa pequeña en comparación. Ciertamente Jesús no desea que nadie resulte ciego o que nadie resulte manco como consecuencia de estas enseñanzas, pero en estas enseñanzas nos hacen comprender la suma seriedad del pecado. Es decir, que le tenemos que prestar atención a estos aspectos. Si nos horrorizamos o si nos horroriza la sola idea de nuestra mutilación física, debemos preguntarnos si nos horroriza de igual forma nuestra mutilación espiritual. Si no, preguntemos si no nos será porque queremos pagar el precio necesario para vencer el pecado. Hay momentos cuando una actitud pasiva de nuestra parte nos expondrá a tentaciones que no podemos superar. Estamos pues dispuestos cada uno de nosotros a no ver ciertas películas o a no leer ciertos libros o a no ver ciertas revistas, a no recurrir o no asistir a ciertos lugares, a no asociarnos con ciertas personas. No es cuestión de crear un legalismo ni de imponer a otros nuevas prohibiciones, sino también se trata de conocer nuestras propias debilidades y tomar nosotros mismos las medidas necesarias para nuestra propia protección. Existe una tendencia humana hacia el ascetismo que consiste en una abstinencia legalista practicada cara a cara, siempre esto buscando el orgullo o la pureza espiritual. La persona que practica cree que ganará puntos ante Dios haciendo sacrificios que Dios mismo nunca le ha pedido.
Es decir, que venga alguien más a imponernos y que creamos que por medio de ello nosotros vamos a estar bien delante del Señor y no lo hacemos por una convicción. Contra tal ascetismo los apóstoles tuvieron que luchar, porque tales cosas tienen a la verdad, Colosenses 3:23, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Pero existe también un auténtico ascetismo, es decir, una autenticidad o un ascetismo cristiano, que esto consiste y que se caracteriza principalmente por la utilidad en la lucha contra los apetitos de la carne, al ayudar a eliminar las ocasiones de caer. Este ascetismo consiste en que es de carácter voluntario, es decir, son voluntarias limitaciones de nuestro estilo de vida en beneficio de nuestra salud moral y espiritual. Cada uno de nosotros sabemos en qué áreas debemos de reforzar nuestra manera de vivir para cuidar nuestra vida espiritual. Cada uno de nosotros conoce y sabe sus debilidades. Por esta misma razón no debemos de exponernos. Ninguna cosa es mala en sí, pero el diablo utiliza muchas cosas para poder despertar en nosotros esos deseos, esos apetitos que no nos convienen, que fácilmente se pueden convertir en acciones pecaminosas y que pueden conducir a situaciones verdaderamente trágicas. El discípulo debe conocer sus limitaciones. Usted y como yo, como discípulos de Cristo, sabemos cuáles son las áreas que podemos tener de debilidad moral y tomar las medidas oportunas para no darle lugar al enemigo. ¿En qué momento nosotros debemos de decidir eso? De que si estamos viendo algo en la televisión y definitivamente eso puede despertar en nosotros algunas otras inquietudes, de que podamos apagar el televisor. Definitivamente también vemos esto en nuestras amistades. Hay amistades que nos pueden inducir a este tipo de pensamiento. ¿Será que podemos nosotros limitarnos a esas amistades en bien de nuestra vida moralmente y nuestra vida espiritual adecuada a lo que el Señor quiere para nosotros? ¿Estamos nosotros dispuestos ante cualquier peligro a cortar esa puerta? Creo que debemos de prestarle importancia porque lo que está en juego es tan serio que no debemos escatimar o no debemos delimitar esos esfuerzos por cumplirlo. Y en cambio debemos estar dispuestos a sacrificar todo aquello que nos sirva para nuestra edificación espiritual. Respaldado esto siempre con la palabra del Señor, encontramos en Efesios capítulo 5, versos 3 y 4, que la inmoralidad y toda impureza ni siquiera se mencione entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, es decir, chistes verdes. También habla acerca de las groserías, ni groserías que no son apropiadas. Es un consejo que encontramos en esta carta a la iglesia de Éfeso, que hoy por hoy nosotros tenemos estas recomendaciones. También encontramos en Filipenses 4:8, que nos habla acerca o nos habla en dónde o en qué debemos de perseverar cada uno de nosotros. Dice Filipenses de esta forma: todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. ¿En qué nosotros debemos permanecer en nuestra mente? ¿En dónde nosotros debemos prestar atención para poder cortar esas debilidades y que eso no prospere? No solo en nosotros, sino también hoy por hoy en nuestra familia. Antes de dejar estos versículos, tomemos notas de otras lecciones espirituales que estos contienen. En primer lugar, acá Cristo nos enseña con toda claridad que esta vida no es la única, ni tampoco la más importante. En esta vida nosotros solo nos estamos preparando para la vida que vamos a tener en el reino de los cielos, es decir, más allá de esta vida terrenal. Pero pues encontramos la necedad en muchos de nosotros o del pueblo cristiano, pues si la tratamos como que si fuera única o la vivimos de tal forma que ponemos en peligro nuestra vida eterna o que ponemos en peligro nuestra salvación en aras de disfrutar lo temporal, en aras de disfrutar los placeres que son pasajeros en este mundo y que este mismo mundo nos ofrece. En segundo lugar, Cristo
cree firmemente en la terrible realidad del infierno. Y lo menciona en 2 ocasiones. Y lo menciona de esta forma: y no que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Lo que ha dicho pues acerca del merecido destino de los que insultan a sus hermanos en el versículo 22 es absolutamente solemne. Y ahora nos dice nuevamente: si somos incapaces de practicar la pureza por amor a Dios, hagámoslo por temor al infierno. ¿En dónde quiere estar usted? Si usted por temor y por amor a Dios va a caminar en pureza, perfecto, hágalo de esta forma. Pero también nos hace esta aclaración y esta advertencia, que la consecuencia de no seguir esta instrucción es de que vamos a estar o vamos a ser parte del infierno. Y como lo menciona en esta parte, ¿verdad? Por temor al infierno. En tercer lugar, es un maravilloso trasfondo de la gloria venidera y un espantoso trasfondo de la realidad del infierno. Cómo debemos contemplar el sacrificio de aquellas cosas que pueden ser para nosotros ocasiones de caer. Aún las cosas más preciosas de la vida actual, el ojo derecho, la mano derecha, son pequeños precios que pagar a cambio de esa gloria venidera. Pero nuestra negación a sacrificarla construirá un precio terriblemente alto si como consecuencia nos conduce a la perdición eterna. Aclarados estos versos, nosotros podemos entender que el Señor nos hace esta comparación y lo pone de esta forma muy fuerte o muy drástica, si usted lo quiere ver de esta manera, pero es aún más importante perder todo aquello que podría ser relevante para nosotros, ¿verdad? Como lo menciona acá, un ojo o una mano, que perder la vida eterna. Y hacemos esta aclaración, que no es el llamado a la mutilación, sino que le prestemos importancia de que no hay nada más valioso que cuidar en esta parte del adulterio y todo lo que esto conlleva y todas las ramificaciones que Jesucristo le da en estos versos y que hoy nosotros lo podamos entender de esta forma. Continuamos con la enseñanza con nuestro hermano Pastor Abdiel. Dios les bendiga. Continuando con esta enseñanza que es bastante fuerte, intensa, desafiante, debemos de entender algunas cosas que en el fondo el Señor Jesús está diciendo. Al llegar a este punto, después de ya todo lo que nuestros hermanos nos han explicado, debemos insistir en que la intención de Jesús no es crear legalismos, ni poner nuevas cargas o sentimientos de culpabilidad sobre las espaldas del creyente sensible, sino la idea de desenmascarar la hipocresía de aquellos que señalan el pecado ajeno sin ver que ellos también están inmersos en él. Porque es fácil echarle la culpa a otro, es fácil fijarse en los errores del otro, fijarse cómo aquel hace o no hace y no expresar lo que en realidad en el fondo del ser humano hay. Está muy bien, está bien pues que cada uno tengamos la debida apreciación de la barda que pone el Señor, de lo alto que puede ser o de los valores que hemos de tener y que Dios espera de sus hijos. Esa manera en que Él puede esperar la perfección de nosotros como hijos de Él. Y pensemos en estas preguntas, reflexionando sobre lo que ya nuestros hermanos nos enseñaron. ¿Quién de nosotros es realmente capaz de trazar la línea entre una mirada ingenua que admira la belleza de una mujer y una mirada que empieza a abrigar pensamientos lujuriosos? ¿Cuál es la diferencia? ¿En dónde comienza? ¿Hacia dónde se va? ¿Cómo pueden los novios cristianos garantizar la pureza de todos sus deseos? ¿Cómo es posible? ¿Es posible estar enamorado sin desear a la persona amada? ¿Es posible esperar con ilusión la noche de bodas sin que la imaginación despierte ansias eróticas? Y en tal caso, o si así fuera, ¿cuándo empieza el deseo a chocar, a ponerse en contra, a contravenir las enseñanzas de Cristo?
Si bien es cierto que las palabras de Cristo pueden hacerse extensivas a todas las situaciones, como también a todo tipo de impurezas sexuales, lo que contempla en primer lugar es la mirada lujuriosa de un hombre hacia una mujer casada, es decir, la intención de un hombre de cometer adulterio, de fijarse en aquello que no le pertenece en un sentido muy directo, tal vez, del Antiguo Testamento. Eso es importante, la mirada que va más allá de una simple admiración a un deseo que no es sano. En segundo lugar, siempre habrá situaciones límites en torno a nosotros, en torno a las instrucciones éticas de la Biblia, en la que resulta difícil trazar una línea divisoria entre lo ilícito y lo pecaminoso. He oído muchas veces esta frase, dice, pero si no parece pecado, yo creo que no es pecado, casi como que no fuera pecado, y empieza la justificación para aquello que puede ser pecaminoso. Sin embargo, en última instancia, ese no es el asunto. El asunto es que somos llamados a vivir no por una serie de reglas, que de cierta manera nos pueden ayudar en algo, pero no somos llamados a eso, sino a vivir bajo la dirección en la comunión del Espíritu Santo. Él es quien se encarga de despertar nuestra conciencia para hacernos saber cuando estamos infringiendo la voluntad de Dios. Es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas la que nos hace sentir esa carga, ese peso de que se hizo lo incorrecto. Lo importante entonces no es realmente establecer una lista de prohibiciones para que se puedan cumplir, con la cual regirnos. No se trata de esto, de cubrir todas las situaciones inimaginables, y por lo tanto siempre va a quedar corta cualquiera que sea la regla. Esta metodología de poner reglas, lo único que fomenta en nosotros es un árido legalismo, fomenta en nosotros un sentimiento de culpa y en última instancia la parálisis del fracaso, temor a perder o que ya fracasamos. No podemos tampoco encogernos de hombros y darnos por vencidos al final de cuentas. Lo importante en medio de todo esto es entregarnos a la salvación de Cristo. Con todo y aquellos deseos que pueden ser que como seres humanos podamos sentir, es entregarnos completamente a Cristo. Nuestra sexualidad es un instrumento muy sensible que acusa mucho, mejor dicho, la interferencia y los daños causados por nuestro entorno. Ya decía el pastor Bernabé, a la orden del día está cualquier atracción sexual, cualquier cosa llama nuestra atención, una revista, una publicación en las redes sociales, cualquier cosa llama la atención que puede desviarle y puede ponerlo en una posición de riesgo. Muchos de nosotros, especialmente en una sociedad como la nuestra, caracterizada por familias rotas y por una falta abismal de valores éticos y morales, de una estabilidad emocional y afectiva que es muy escasa en muchos hogares, se llega a la adolescencia con serias lesiones psicológicas, con complejos, inseguridades y otras tantas cosas adquiridas desde la infancia, abusos y ciertas cosas que van creando algo negativo en nuestra mente y en nuestro corazón. Se van desarrollando en la pubertad nebulosos deseos internos, apetitos sexuales, trastornos emocionales que aún en el mejor de los casos son difíciles de encauzar y controlar. Hoy en día estamos inmersos en tantas cosas que nos atacan de esa manera. ¿Cuánto más el caso de haber sufrido fuertes daños emocionales a causa de un entorno familiar disfuncional? Hogares divididos, traiciones en el hogar y cosas como esas. Es comprensible que si un joven se convierte a Cristo desde
esa clase de trasfondo, las exigencias de nuestro texto le parecerán imposibles. El hecho de quitarse un ojo, quitarse una mano, que es como una hipérbole, una exageración de lo que el Señor espera, no porque, como nos explicaba Pastor Bernabé, no porque tengamos que hacer una mutilación, sino algo más interno y más profundo que hay que tratar con mucho cuidado. Cristo no está intentando ahogar a los ya hundidos ni derribar a los lisiados, sino hacer su inmundicia, o hacer ver su inmundicia, hacer ver la inmundicia de aquellos que se creen limpios. Porque ese es el problema. El problema es acusar a otro cuando alguien padece de lo mismo. Cuando deberíamos de ser un equipo, un grupo de personas conscientes de nuestras debilidades y de nuestras limitaciones y que nos ayudamos mutuamente a mantenernos en una forma saludable delante del Señor, especialmente en este aspecto sexual. La idea es, al final de cuentas, dejarnos desnudos en espíritu y plenamente conscientes de la necesidad de salvación, para que desamparados de toda esperanza, de mérito propio y abrumados bajo el peso de nuestra condición humana, podamos ser capaces de abrazar la salvación que Dios nos ofrece, de entender que necesitamos, de entender que hay cosas que por nuestra cuenta no podemos hacer solo nosotros, necesitamos de la palabra del Señor, necesitamos de Dios, necesitamos esa acción salvadora de Dios en esta situación. No podemos hacernos inmunes, nadie puede decir yo no lo haría, yo no lo voy a hacer, no sé por qué lo hizo. Tenemos que ser conscientes que todos somos vulnerables y que todos, absolutamente todos, necesitamos a Jesús en nuestra vida en una acción redentora. Cristo está ampliando las implicaciones de la ley acá a fin de hacer que cumpla su función de llevarnos al Evangelio, como bien lo dice en Gálatas 3:24, en la Nueva Traducción Viviente, dice, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que Cristo vino, nos protegió hasta que se nos declara justos ante Dios por medio de la fe. Esa es la idea del Señor. La ley es fuerte, la ley nos condena, pero Él está presto, dispuesto a salvarnos, a tendernos la mano. Como creyentes, no es cuestión de desesperarnos ante las demandas de Jesús. No voy a decir, ay, pero ¿quién puede hacer todo eso? No es desesperarnos en ese sentido. A veces pareciera inalcanzable para personas caídas o personas débiles, sino debemos de acudir a los recursos que el Evangelio pone a nuestro alcance. Entonces, déjeme decir por lo menos 6 cosas que debemos de prestarle atención. Es cuestión de que, por lo menos, primera cosa, comprender y asumir plenamente nuestra miseria, reconocer que sí tenemos esa debilidad, reconocer que sí somos vulnerables, reconocer que podríamos caer. Romanos 7:18 dice, en mí, es decir, en mi carne, no había nada bueno. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 7:18. ¿Acaso vivimos bajo la ilusión de ser rectos en cuanto al 7º mandamiento? ¿Que no somos vulnerables a eso? Entonces, seremos desilusionados en algún momento. Lo que debemos hacer es reconocer que a la luz de la más perfecta interpretación de Jesús y más perfecta interpretación de lo que Jesús está diciendo acá, estamos perdidos en este mundo de deseos y apetitos que no podemos controlar y que sí necesitamos a alguien que nos salve. La primera cosa es reconocer que soy vulnerable. La segunda cosa que tiene que hacer es entender que solo Dios mismo puede producir en nosotros el querer como el hacer. Y por eso aferrarnos a Él, a su palabra, y reconociendo que somos débiles, seguir a Él y seguirlo a Él. Él está precisamente, o esta es la función precisa del Espíritu Santo, el guiarnos a hacer lo correcto. Él viene a residir en lo que creemos, en aquellos que hemos creído en Cristo, para transformarnos a la imagen de Él, implantando en nosotros una nueva vida caracterizada por nuevos deseos y motivaciones. Debemos de abandonarnos en Dios, dejarnos guiar por Espíritu Santo.
La tercera cosa que tenemos que hacer es aceptar que nuestra sexualidad es un don de Dios, es un regalo de Dios, y pedirle a Él que nos dé por medio de su Espíritu la gracia de poder utilizarla para su gloria. Sí, hermano, la sexualidad nuestra vamos a aprender a usarla para su gloria. Eso es importante, es un importante desafío que todos nosotros, jóvenes y adultos, pequeños y grandes, debemos de entender. Hoy en este mundo tan convulsionado, con tantas cosas de sexualidad tergiversada, tan retorcida en esta sociedad, necesitamos entender que la sexualidad, así como somos, el Señor nos la regaló. El Señor nos dio ese regalo bendito, varón y hembra, así nos crió, es un regalo del Señor, Él nos lo dio, y lo que tenemos que hacer es hacerlo para su gloria. Pero hoy el hombre se ha olvidado de la gloria de Dios, y lo que único que busca es darle rienda suelta a deseos lujuriosos que retuercen la vida y distorsionan el mundo, como hoy tenemos una sociedad tan distorsionada. La cuarta cosa es desear de todo corazón vivir en santidad y pureza, reflejando la hermosura de Cristo y asegurándonos que este deseo siga vivo en nosotros. ¿Cuál deseo? De vivir en santidad y en pureza. Ya en 1 Corintios capítulo 6, 19 y 20 nos recuerda esto. No sois vuestros, por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Y es algo importante que no debemos olvidar nunca. Si lo decimos de una manera negativa, podría decir este mismo versículo algo como: no nos entreguemos a un espíritu de derrota, dándonos por vencidos, sino pongámonos siempre por delante como nuestro modelo y nuestra aspiración, el carácter de nuestro Salvador, Jesús, que se enfrentó a todas estas tentaciones, que pudo vencer, que pudo caminar, es nuestro ejemplo. Es importante. Número 5, debemos disponernos, por lo tanto, a aceptar la dirección y corrección de su Espíritu. Él es quien dirige, Él es el quien sabe, Él lo ve todo. Pastor Bernabé nos hablaba de las consecuencias, es algo que debemos de pensar, pero Él lo conoce mejor que nosotros, Él sabe eso. Debemos asegurarnos de que nuestra actitud siga siendo una actitud abierta hacia Él, sin impacientarnos ante la lentitud de nuestra santificación, ni desanimarnos por nuestras caídas, porque sí, somos seres humanos, somos débiles. El asunto es nunca perder de vista la corrección de su Espíritu, que Él desea corregirnos, Él desea encauzarnos en la manera correcta. Y esto nos lleva a la sexta cosa de las 6 que le dije que le iba a mencionar. Cuando caemos, cuando ya hemos fracasado, cuando ya no podemos hacer nada, debemos aprender a volvernos a Cristo inmediatamente en contrición y confesión. Como el salmista, cuando se da cuenta de su fracaso, de su pecado, le puede clamar al Señor, dice: límpiame con hisopo, borra mis rebeliones, reconociendo su falta, pero se vuelve a Dios. Lo peor que puede hacer el ser humano es relajarse con su condición de pecado y decir, como mencionaba el hermano Vicente, cuando decía, pues, si ya se cometió el acto, pues ni modo, ¿verdad? Si ya conviendo, ya pequé, pues mejor peco. Y arruina todo y las consecuencias se ponen más complicadas. No se trata de eso. Debemos volver a Cristo en contrición y confesión, aceptando el perdón de nuestros pecados allá en la cruz, volviéndonos a Él y disponiéndonos a seguirle. Esto último implica que en espíritu tendremos que volver a separarnos del mundo y unirnos a Cristo. 1 Corintios 6, 17 y 18 dice: salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas. Esa es la idea.
Este mandamiento sí es serio. Pero este mandamiento no es para señalar a otros, es para hacernos conscientes a nosotros mismos de nuestra vulnerabilidad, de nuestra necesidad de Dios, de que no podemos creernos perfectos ni inmunes, de que somos vulnerables, que somos sensibles y que en todo momento necesitamos a Dios, necesitamos a Jesús en nuestras vidas, necesitamos esa dirección de Dios y que separados de Él, nada podemos hacer. Por alguna razón, seguramente el Señor nos está hablando a nosotros hoy y nos está haciendo volver y haciendo entender. Yo espero que usted allá donde esté, en casa, en el trabajo, donde quiera que esté viendo esta transmisión, donde quiera que esté viendo esta enseñanza, recuerde que Dios lo diseñó. Dios nos dio un don, un regalo que se llama sexualidad, pero es para su gloria y para nuestro bien. Él nos lo dio para arruinar la vida. Son nuestras decisiones, nuestros malos deseos los que nos llevan a la ruina. Por eso debemos de enfocarnos en Dios, en nuestra relación con Él. Debemos anhelar vivir esa santidad con Él. Ese es el desafío en esta noche. Cualquiera que sea su situación, yo le invito esta noche a que me acompañe en oración, que juntos nos pongamos en las manos del Señor, que juntos reconozcamos nuestra vulnerabilidad y que juntos decidamos vivir en santidad, pese a que más de uno ha fracasado, pese a que más de una vez se ha fallado delante de Dios, podamos volvernos a Él y decirle: Señor, no quiero estar lejos, ayúdame en mi debilidad. Y seguramente Espíritu Santo está listo para orar en nosotros. Dios Padre nos ama y su Hijo eterno está caminando con nosotros, no nos deja solos y ha hecho lo suficiente para que usted y yo seamos perdonados. Acompáñeme entonces en oración. Bendito Padre, eterno Dios, seguramente a través de esta enseñanza le has hablado a más de uno o a más de una. Señor, si alguien está en algún camino hacia algo como esto que no es conveniente para él, para su familia, para su futuro, Señor, deténlo, deténla. Que sea en tu gracia, que sea con tu amor, que sea confiando en ti, que reconozcamos que somos vulnerables, que necesitamos de ti y que hoy nos volvemos a ti, hoy nos aferramos a ti. Hoy te pedimos que nos perdones, que nos ayudes, que nos guíes, que nos guardes, que nos protejas, que pongas en nosotros el querer como el hacer, que sea en tu gracia y con tu amor que podamos volver a ti y sentirnos hijos, amados, protegidos y sentirnos bien y tranquilos, que el regalo que tú nos diste lo estamos usando o lo usaremos para tu gloria en toda decencia y santidad. Gracias por este tiempo que nos das para reflexionar acerca de este tema. Oramos en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina por siempre. Amén. Le invito a que busque la iglesia, a que busque una iglesia del Señor, a que viva una vida de santidad, a que si están en problemas busque consejo, busque ayuda. No se quede solo ahí. La Biblia es una buena guía, pero a veces necesitamos también un buen consejo. Anhelamos de todo corazón que la palabra del Señor haya llegado a sus vidas. Somos Eclesía, pastores unidos para la proclamación del Evangelio desde acá de la Villa de San Juan Zacatepeques. Bendiciones para todos y con el favor de Dios nos vemos pronto.